El sacrificio de los apóstoles es el eco sombrío de una fe inquebrantable. Cada martirio, desde la traición de Judas hasta la valentía de Pedro, revela el alto precio de seguir a Cristo. Sus muertes brutales son testimonios vivos del compromiso con la redención y la esperanza eterna. ¿Estás listo para descubrir la verdad oculta detrás del sacrificio que forjó la historia del cristianismo? La muerte de los apóstoles de Jesús es un misterio sombrío y profundamente simbólico que se oculta en las páginas de la historia. Más allá de los relatos canónicos, las circunstancias vitales y las formas brutales en que murieron estos hombres, escogidos para difundir la fe, revelan la magnitud del sacrificio que implicó el compromiso de llevar el mensaje de Cristo al mundo. Sus destinos, marcados por decapitaciones, apedreamientos, crucifixiones, desollamientos y ahorcamientos, se convirtieron en testimonios escalofriantes del precio que pagaron por su fe a lo largo del primer siglo de la era común, cuando los discípulos se dispersaron por diversas regiones para proclamar la palabra del Salvador. Comenzamos por Judas Iscariote, el traidor. Su destino, según los Hechos de los Apóstoles, fue tan trágico como simbólico. Se ahorcó, o como otra versión relata, se reventó por la mitad, derramando sus entrañas como testimonio del peso de su traición. Su nombre, cuya etimología se ha debatido entre el hombre de Queriot y la posible corrupción de sicario, término que alude a los asesinos de la época, se ha convertido en sinónimo de traición. El beso que ofreció a Jesús, el acto que selló su destino, se transformó en el epítome del engaño y su trágico final se interpretó como el cumplimiento de la condena divina. Judas Iscariote no es el único cuyo destino fue marcado por el rechazo divino. En los Hechos se nos relata que tras su traición, un campo fue adquirido con el salario de su iniquidad, campo en el que su cuerpo habría sufrido una muerte tan violenta que cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Este detalle, perturbador en su crudeza, es el primero de muchos ejemplos de las maneras horribles en que los apóstoles pagaron el precio por su fe. Entre los 12, Judas Tadeo, también conocido como Tadeo o Judas de Santiago, destaca por la brutalidad de su martirio. Se dice que mientras predicaba en compañía de Simón el cananeo, fue capturado junto a este último por hechiceros paganos. Según la tradición, mientras Simón fue aserrado en dos mitades, a Tadeo le aplastaron la cabeza con un mazo. Este destino, compartido por dos discípulos en una misma ciudad, refleja la violencia extrema de una época en la que la fe se enfrentaba a fuerzas que buscaban erradicarla. La muerte de Tadeo, en medio de la opresión de un régimen pagano, simboliza el sacrificio supremo de aquellos que se niegan a renunciar al mensaje de salvación, aún a costa de su propia vida. Simón el cananeo, cuyo epíteto, cananeo o celote, se vincula a un movimiento nacionalista radical, tuvo también un final violento. Aunque los evangelios apenas mencionan su destino, diversas tradiciones sostienen que fue desmembrado, cortado por la mitad con una sierra. Un martirio que, en su crudeza, simboliza la fragmentación de una fe que se encontraba en constante lucha contra los poderes opresores de la época. Su historia, menos documentada pero igualmente impactante, resalta la diversidad de caminos que tomaron los discípulos en su misión de difundir el Evangelio. Santiago el Mayor, hermano de Juan y figura central en el círculo íntimo de Jesús, sufrió una muerte decisiva. Decapitado por orden de Herodes Agripa, su martirio marcó el inicio de una cadena de sufrimientos que afectó a los apóstoles y que se convirtió en un testimonio de la pasión por la fe.
La ejecución de Santiago, cuya vida se extendió por la predicación en Jerusalén y más allá, simboliza el rechazo de las autoridades religiosas y políticas hacia el mensaje de liberación y verdad que proclamaba Jesús. Su decapitación es recordada como un acto de extrema violencia que, sin embargo, cimentó su testimonio en la memoria colectiva de la Iglesia. El destino de Pedro, quizá el más emblemático entre los apóstoles, es motivo de múltiples leyendas. Llamado originalmente Simón, Pedro fue designado por Jesús como la piedra sobre la cual se edificaría la iglesia. Sin embargo, la tradición narra que fue crucificado con la cabeza hacia abajo, un castigo que se le aplicó por no considerarse digno de morir de la misma forma que su maestro. Esta inversión simbólica, crucificado cabeza abajo, se interpreta como un reflejo de la humildad exigida para pertenecer al reino de Dios, y resalta la paradoja de que, en la debilidad, se encuentra la verdadera fuerza. La muerte de Pedro es además un recordatorio de que el liderazgo espiritual tiene un precio y que la fortaleza del mensaje de Cristo trasciende la violencia del martirio. Mateo, el recaudador de impuestos convertido en discípulo, sufrió un destino igualmente violento. Aunque las tradiciones varían, se cree que fue martirizado en Etiopía, en un contexto en el que su pasado como cobrador de impuestos pudo haber sido un factor que complicó su aceptación. Sin embargo, su conversión y su contribución al Evangelio, incluso atribuyéndosele la autoría del Evangelio que lleva su nombre, lo convierten en un símbolo de la transformación posible a través de la fe. La muerte de Mateo, aunque menos documentada en términos de brutalidad, es igualmente significativa porque representa la redención del hombre más alejado de la justicia, transformado en un pilar fundamental del cristianismo. Tomás, a quien a menudo se le llama el incrédulo, encontró su martirio en la lejana India. La tradición sostiene que fue decapitado, y su destino se mezcla con leyendas que relatan cómo, tras su conversión, llevó el Evangelio a tierras lejanas, enfrentándose a desafíos culturales y a una resistencia local que culminó en su trágico fin. Su historia, a pesar de las dudas que surgieron tras su inicial incredulidad, se erige como un testimonio del poder de la fe que trasciende fronteras y transforma vidas, incluso en los contextos más remotos. Bartolomé, cuyo nombre, derivado del arameo hijo de Tolmai, es envuelto en múltiples tradiciones, fue desollado vivo, un martirio que, según algunos relatos, tuvo lugar en Armenia o en la región de Persia. Su muerte, especialmente brutal y desgarradora, simboliza la extrema oposición que enfrentaron aquellos que eligieron seguir a Jesús, y su sufrimiento se convierte en un eco de la lucha por preservar la fe en un entorno hostil. La imagen de Bartolomé, desollado y expuesto a la furia de sus verdugos, es un recordatorio doloroso del sacrificio que implica la verdadera entrega a la causa de Cristo. Juan, el discípulo amado, se distingue por ser el único que, según la tradición, murió de forma natural, alejándose del patrón brutal de los demás apóstoles. Su vida, marcada por una profunda intimidad con Jesús, culminó en una muerte pacífica, lo que ha llevado a algunos a considerarlo el padre de la comunidad cristiana. Juan, quien también es tradicionalmente acreditado con la autoría del Apocalipsis, simboliza la victoria de la fe sobre la violencia del martirio. Su final natural no disminuye el peso de su testimonio. Por el contrario, resalta que la verdadera paz se alcanza a través de la comunión con Cristo, quien transforma incluso el final en un preludio de la eternidad. Matías fue elegido para reemplazar a Judas Iscariote, completando así el grupo de los 12. Aunque su martirio es menos documentado en las fuentes canónicas, algunas tradiciones sostienen que fue apedreado y decapitado, un destino que refuerza la idea de que,
Para ser testigo del Evangelio, es inevitable enfrentar la violencia y la persecución. La elección de Matías simboliza la continuidad de la misión apostólica, a pesar de las pérdidas y de las dificultades inherentes a un mensaje que desafía el poder establecido. Finalmente, Pablo, aunque no fue uno de los 12 originales, se erige como el apóstol de los gentiles y el principal propagador del Evangelio en el mundo romano. Su vida estuvo llena de viajes, persecuciones y sufrimientos. Se dice que fue decapitado en Roma y su martirio, según algunas tradiciones, ocurrió en el año 67 después de Cristo. Pablo, con su inquebrantable determinación y su intelecto excepcional, transformó la manera en que el cristianismo se difundió, convirtiéndose en un pilar fundamental de la fe. Su legado, plasmado en las numerosas cartas que escribió, continúa siendo la base teológica del cristianismo, y su destino, marcado por un sacrificio heroico, nos recuerda que la fe verdadera implica el enfrentamiento de adversidades con valentía y convicción. Cada uno de estos destinos, en su brutalidad y su simbolismo, refleja una verdad fundamental. Seguir a Jesús no es un camino exento de sufrimiento, sino un compromiso total que implica sacrificarlo todo en pos de la verdad y la redención. Las escalofriantes muertes de los apóstoles son el testimonio de un mensaje que desafía al poder y transforma vidas, un recordatorio de que el camino de la fe está sembrado de sacrificios, pero también de la promesa de la resurrección. Estos relatos, recogidos de diversas fuentes históricas y tradiciones orales, han alimentado debates entre estudiosos, teólogos y creyentes. Mientras algunos detalles siguen siendo objeto de controversia, lo que es indudable es la convicción de que los apóstoles pagaron con su sangre el precio de la salvación, dejando un legado de fe que ha perdurado a lo largo de los siglos. Sus muertes, que abarcan desde decapitaciones hasta desollamientos, son más que simples hechos históricos. Son símbolos del triunfo del espíritu sobre la opresión y del compromiso inquebrantable con el mensaje de Cristo. La historia de la persecución de los apóstoles también nos invita a reflexionar sobre el valor de la fe en tiempos de adversidad. Cada martirio es un recordatorio de que la verdadera fe no se mide por la ausencia de sufrimiento, sino por la capacidad de abrazarlo y trascenderlo con la convicción de que, en Cristo, la muerte es vencida. La pasión de estos hombres, que enfrentaron la violencia y el desprecio, sigue inspirando a millones a luchar por la verdad y la justicia, y su sacrificio se convierte en un faro que ilumina el camino para las generaciones futuras. Si bien las fuentes históricas y los textos canónicos ofrecen relatos que, en ocasiones, pueden parecer fragmentados o contradictorios, la tradición viva de la fe cristiana ha logrado construir una imagen coherente de estos mártires, integrando sus historias en el relato global del sacrificio redentor. Las leyendas y testimonios, aunque envueltos en misterio, consolidan el valor de aquellos que no huyeron ante la adversidad, sino que, con la fuerza de su convicción, enfrentaron la muerte para transmitir la palabra de salvación. Hoy, al recordar la escalofriante muerte de los apóstoles, se nos recuerda que la historia del cristianismo está tejida con hilos de sacrificio y de amor incondicional. La tradición nos enseña que cada gota de sangre derramada por la fe es la semilla de una redención que perdura en el tiempo. La pasión y el martirio de los discípulos no son relatos de horror, sino testimonios de la victoria de la fe sobre el mal y de la promesa de una vida que trasciende la muerte. Si este mensaje te ha conmovido y te ha llevado a reflexionar sobre el costo real de seguir a Jesús, te invito a dejar un comentario con la frase: «La fe es mi escudo»,
y a suscribirte a nuestro canal para seguir explorando juntos los misterios y la historia de la fe cristiana. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas conozcan la verdadera magnitud del sacrificio que forjó la historia del cristianismo. Gracias por acompañarme en este profundo recorrido por la vida y muerte de los apóstoles, por descubrir la verdad oculta en los mártires de la fe y por honrar la memoria de aquellos que, con su sacrificio, abrieron el camino hacia la salvación. Que la fuerza de su testimonio ilumine tu camino y que el espíritu inquebrantable de la fe te inspire a vivir cada día con la certeza de que, a través del sacrificio, la esperanza y la redención son posibles. Hasta el próximo video y que la paz de Cristo inunde tu corazón.